Hola, estimado, les habla Elisa Muñoz, tecnóloga de alimento. Estamos ubicados en el centro, en el ombligo de Centroamérica, Nicaragua, y en este espacio voy a abordar la misión que se me ha encomendado, como es la recopilación técnica y científica histórica de un producto autóctono de nuestro país. Em, Ha sido una carrera contra el tiempo porque en realidad hay poca información, pero bueno, se trata de llevar, recopilar, ese es el trabajo de nosotros, muchas veces tratar de llevar ese contenido que a veces nos aleja de los productos autóctonos, de manera que se puedan incorporar con nuevas tecnologías, con nuevos conocimientos a productos nuevos en la industria para poder sopesar o para poder darle respuesta a aquellos consumidores nostálgicos, ¿verdad? Entonces, yo voy a abordar específicamente la historia del queso chontaleño, que es un producto autóctono reconocido en nuestro país y que además de eso, pues, un producto que ya en algunas ocasiones se ha trabajado. Específicamente, los entes reguladores han hecho un trabajo ya bastante amplio, bastante bueno, en lo que respecta a normativas y desarrollo del proceso de elaboración. Entonces, vamos a empezar. Espero que la información sea oportuna, sea de su agrado y que si hay algún tipo de preguntas, algún tipo de observaciones, pues las hagan saber para nosotros poder evacuarlas en su momento. Entonces, voy a compartir pantalla y desde ya pues les pido disculpas si en algún momento encontramos ahí algún sonido de algún animalito porque estamos en casa trabajando y pues de repente las mascotas salen ahí o el vecino, ¿verdad? Entonces, por esa parte les pido disculpas, pero lo importante pues es abordar el tema específico, ¿ok? Perfecto. Acá tenemos el queso chontaleño, el queso de Nicaragua. El contenido que vamos a desarrollar en este curso va a ser la historia de la actividad bovina en Nicaragua, desde qué tiempo, desde dónde vino, dónde salió, historia de la quesería en nuestro país, algunas estimaciones económicas que tienen que ver con este rubro, los diferentes tipos de productos elaborados, quesos específicamente, y que son exportados desde nuestro país a otros lugares. Y lógicamente, pues, el producto de interés, que en este caso es el queso chontaleño. ¿Qué podemos decir de estos productos? ¿Qué podemos saber de todo esto? ¿Qué es lo que nos indica la recopilación que se ha hecho hasta el momento? Bueno, que no hay un autor específico que pueda dar una historia concreta de este rubro. Hay diferentes tipos de versiones, pero sí, no se ha llegado a la conclusión específica de cuándo fue la fecha exacta que se desarrolló este producto o que se introdujo este rubro a nuestro país. Aún así, pues se han desarrollado recopilaciones, varias, ¿verdad? Que es la que vamos a mostrar acá, de manera que ustedes puedan tener una idea de cuándo nosotros en Nicaragua pues se desarrolla este tipo de actividad agrícola. ¿Qué es lo que nos dice Cabrales 2001? Nos dice que la ganadería, según su recopilación también, fue introducida en Nicaragua en 1526 a partir de la colonización española. Todos conocemos muy bien cómo se ha venido desarrollando, cómo fue ese proceso de colonización en nuestros países, específicamente Centroamérica, y que si bien es cierto, pues vinieron a quitarnos cierta parte, pero también nos vinieron a introducir algunos algunas cosas bonitas que la historia nos cuenta, que la historia nos desarrolla y que la hicimos parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Entonces, él habla acá de que este fue introducido por Pedro Díaz Dávila, que fue en su momento un presidente de Nicaragua, y él fue
según su organización política y social que tenía en esos entonces, el que puso en alto la base de la industria o del hato ganadero en nuestro país. Eso es lo que nos dice Cabrales en el 2001. Pero también hay una revista que es desarrollada por una universidad nicaragüense que se llama Revista Envío, y Nera Artola aborda esto y nos dice que hace 4 siglos, o sea, hace 400 años aproximadamente, que si nosotros sacamos cuenta viene a ser casi parecido a la fecha anterior, la ganadería llegó a Nicaragua en manos de los españoles. ¿Ya? Entonces llegamos a la conclusión de que por ahí fue desarrollándose este rubro. ¿Ya? Lógicamente en aquellos tiempos, pues las razas, los diferentes tipos de ganado que se vinieron a introduciendo a nuestro país, pues fueron de otros tipos, se ha venido mejorando lógicamente con la tecnología, con el desarrollo científico, este tipo de hato ganadero. ¿Qué nos dice la historia también? Que en ese tiempo, según las recopilaciones, existían aproximadamente 8 millones de manzanas en fincas donde existían aproximadamente entre el 15 y el 18% de hato ganadero. Lógicamente el resto pues estaba bajo un proceso o un continuo uso agrícola, o sea, se desarrollaban otro tipo de productos específicos de la región, pero que en sí el hato ganadero solo ocupaba entre el 15 y el 18%. Eh, ¿Qué nos declara la FAO? La FAO nos dice que en nuestro país pues se desarrollan aproximadamente en el año de 1997 710,000 galones de leche cruda. También la carne, la leche, y esto significaba aproximadamente entre el 45 y el 65% de la producción pecuaria. Entonces, esto nos lleva a dar la idea de que desde 1997, aún con todo el desarrollo de una guerra que se vivió, eh, del, la, del poco desarrollo tecnológico en nuestro país, y en ese momento, pues la producción pecuaria era una parte medular en el desarrollo de las exportaciones, en el desarrollo de un producto específico para sopesar en ese momento pues la nutrición y sobre todo la manera de cómo los campesinos y los dueños de fincas podían desarrollar su actividad y generar, lógicamente, pues la manera de cómo sobrevivir y subsistir. Ya en los años 90, a partir de que cambió el gobierno, lógicamente, pues el avance tecnológico fue bastante amplio. Las aperturas de los mercados fueron, lógicamente, un gran salto que se dio en ese momento, de manera que el hato ganadero vino a desarrollarse y eso permitió que se introdujeran en Nicaragua tecnologías de diferentes tipos para poder desarrollar más este rubro ganadero. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nuestro país pues no se ha quedado ahí solamente eh, desarrollando algunas técnicas, ¿verdad? Propias de una finca ganadera, sino que ha venido desarrollándose con técnicas ya más amplias, más organizadas, más relevantes para poder desarrollar este rubro. En la actualidad eh, existen, ¿verdad? La producción de leche fluida, pausterizada o leche concentrada, eh, que las competencias están desarrolladas o centradas específicamente cinco, en cinco empresas que están en nuestro país. Entre ellas está Lala, que es de México, Lala Esquimo, que es de Nicaragua, Nilac, que es una empresa grande que acopia grandes cantidades de leche, Centrolac, que es la única que tenemos en Nicaragua para producir eh, leche ultra pasteurizada y exportarla a otros países. Y tenemos también una empresa que
elabora productos específicamente eh, leche instantánea, que en sus momentos, en los años 50, se llamaba Prolaxa, aún se sigue llamando Prolaxa, pero que ahora es parte de Nestlé. La producción de leche en Nicaragua se caracteriza por ser un acto de doble propósito, donde la productividad, lógicamente, son comparadas con actos especializados, con algunas estimaciones de algunos vecinos, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y se dan algunas estimaciones específicas para este tipo de distribución del acto por explotación o propósito o de doble propósito, ¿ya? Entre ellos tenemos Costa Rica con un 21%, leche especializada 14% y otros subderivados o derivados de este tipo que significan el 65%. El Salvador 24%, leche especializada 3%. Y en el caso de Nicaragua tenemos el lato de doble propósito 85%, leche especializada 4% y otros tipos de productos un 11%. ¿Qué nos indica esto? Pues que Nicaragua es el que se ha quedado atrás, pero eso con la fuente de 1997. En nuestros momentos o en la actualidad, pues lógicamente eso ha venido cambiando, de manera que se ha venido desarrollando un amplio trabajo ya específico para este tipo de rubro. Entre la producción y la transformación, pues tenemos que la leche en polvo, les hablaba anteriormente de Prolaxa, que es la única empresa en el país que procesa este tipo de productos. Tiene una producción bastante amplia que va entre los rangos del 13 al 24% de millones, perdón, del 13 hasta el 24, hasta 24 millones de litros. Eso está desarrollado entre el 2018, 2019 y 2020. Esto para producción de leche en polvo. Y como ustedes verán, pues es bastante amplia el acopio que tiene esta empresa. Entre la leche fluida, tenemos una producción total de 317.142.000 litros. Esto fuente de Canislac para el primer semestre del 2020. Lógicamente esto equivale a un crecimiento que se ha venido desarrollando de un 9, 10, 12 al 13% respecto a otros años. Entonces significa que aún así las estimaciones en cuanto a este rubro han sido bastante amplias en nuestro país. En cuanto a la producción y transformación de estos rubros, pues encontramos que en Nicaragua se destaca específicamente por eh, algunos productos y entre ellos están liderando productos transformados a partir de la leche. Encontramos hasta marzo del 2020 pues, el queso Morolique, que es un queso que no es autóctono de Nicaragua, pero que su gran producción y su gran demanda se desarrolla específicamente la producción en Nicaragua y la demanda va a sopesar los mercados de El Salvador, Honduras y Estados Unidos, ¿eh? Si nosotros miramos acá, el queso Morolique se procesan aproximadamente 4.8 millones de kilogramos anual. Eso es un desarrollo de este producto bastante amplio. En cuanto a quesillo, tenemos 4.7 millones de kilogramos, que igual también es un producto que se exporta a diferentes tipos de países centroamericanos y Estados Unidos. El queso mozzarella tenemos aproximadamente 1.7 millones de kilogramos, que equivale a 44.7, superior al de otro año. Y en el caso de la leche en polvo, supera los 1.9 millones de kilogramos en el año 2020. Entonces, si ustedes se fijan, pues, si bien es cierto que Nicaragua es un país pequeño, pero que su desarrollo, su manera de transformar y su manera de eh, ayudar a la economía, generando productos
o subproductos de una materia prima principal, pues han venido desarrollándose y ha tenido un gran aumento. Lógicamente, en este momento con la pandemia, pues en algunos espacios se ha venido minimizando o eh, reduciendo cierta parte de esto porque los mercados a veces no estaban muy bien específicos para estos rubros, pero eso no ha sido pues una limitante en nuestro país para que la producción y la transformación de esta materia prima se vea afectada. En cuanto a las exportaciones, podemos decir que existen comparativos en valores en dólares de leche y sus derivados. Y tenemos acá que en el caso de El Salvador, pues es el país que más nos compra, es el país que más acepta nuestro producto, es el más demandante. Y esto es debido porque en El Salvador existen algunas empresas transformadoras de esta materia prima también que la utilizan como una materia prima principal para esos productos que se desarrollan. En el caso del 2020, El Salvador se exportaron 81 millones 946 mil 66. En el 2021 se exportaron 95 mil 849 mil 63 millones de dólares y así sucesivamente. En el caso del Panamá, pues es un país que en este año pues, no ha generado mucho. Costa Rica iba también, pero lógicamente los dos países que lideran la compra de estos productos, tanto el queso morolique, el quesillo, la leche en polvo, son Estados Unidos, El Salvador y Guatemala. En el caso de las exportaciones por volúmenes, igual tenemos a los tres, tenemos El Salvador, tenemos Guatemala, Estados Unidos, y los volúmenes andan entre 33 millones de kilogramos hasta 830 millones 667 mil kilogramos de leche y sus derivados. Entonces, si ustedes se fijan, pues se hace algo, se hace bastante en Nicaragua referente a este rubro. En cuanto a las exportaciones, igual hablando del comercio exterior, los comparativos son bastante certeros. Tenemos esta fuente que es de Canisla, que es la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, instalada en Nicaragua. En ella, en este gremio se juntan grandes cantidades de productores de ganado en Nicaragua y ellos hacen sus comparativos, ellos hacen sus proyecciones, de manera que eso les sirve para poder desarrollar algunas iniciativas diferentes a la producción del hato ganadero y a la transformación de la materia prima principal y lógicamente pues ayudar a estas personas a que puedan mejorar en tecnología, en acopio, en técnicas de procesamiento, en mejoramiento del ganado, en mejoramiento para la obtención de leche y lógicamente también en las buenas prácticas de ordeño, las buenas prácticas de manufactura, que es una parte clave y sine qua non de la transformación de estos productos. Quizás Nicaragua pudiera exportar mucho más de lo que tiene, pero que a veces la falta de conocimiento y la falta de visión de algunos productores permite que esa parte pues no se vea tan desarrollada, ¿verdad? Y eso es una de las limitantes en realidad que tiene nuestro país, porque cambiar ese tipo de mentalidad de productores que han venido desarrollando una actividad de una manera y venirle a cambiar la tecnología, entonces eso a veces pues afecta mucho. ¿Ya? Pero lógicamente pues hay gremios, hay entidades, hay entes reguladores que ayudan, que no solamente te regulan, también te incorporan, te ayudan a llevarte un técnico a la finca, te ayudan a mejorar tu manera de trabajar, te ayudan a incorporar
diferentes tecnologías y diferentes acciones de manera que uno pueda desarrollar un producto competitivo, que eso es lo que se necesita. ¿Cuáles son los quesos que se producen y cuáles son los que han estado específicamente liderando las exportaciones hasta el 2020? Tenemos acá en la pantalla pues, la muestra de un empaque de un queso, que es el queso duro Moroliqui, que es uno de los que se procesa acá, que no es autóctono. Ahí hay un como cruce de información o algún pleito interno entre algunos países para poder decir quién es el dueño de ese tipo de queso, que todavía no está bien claro eso, pero eso ya son cuestiones de, de, de que las entidades se pongan de acuerdo a poder decir a quién le pertenece ese tipo de queso. Entonces el queso Morolique liderando lógicamente con más del 80% a un costo de $1.85 la libra. Y el principal mercado que tenemos es Estados Unidos. La demanda está entre los quesos Morolique, quesillo, queso mozzarella, la leche fluida, el yogur y la leche en polvo. Esos son los productos que son más demandados y que son los que son transformados hasta la actualidad en nuestro país. Lógicamente, pues todo esto nos lleva a pensar muchas cosas y poder decir y poder nosotros abarcar esta historia de manera que esta nos sirva como fundamento inicial para poder nosotros hablar un poco de lo que es en sí la parte que me llevó a tocar en este curso, que es el origen del queso chontaleño, la historia, cómo se ha venido desarrollando. Pero ¿qué podemos decir? Bueno, Chontales es una región central de nuestro país, tiene una altitud de 116.85 metros sobre el nivel del mar. Los climas están entre cálido, tropical. Las temperaturas andan entre 25 a 28 grados centígrados. Y las precipitaciones anuales en este lugar, en Nicaragua, andan entre 1000 a 1500 milímetros de agua anual. Entonces, todas estas características de este departamento que queda en la zona central de Nicaragua ha permitido que sea el líder en el desarrollo del hato ganadero en nuestro país. Se han venido desarrollando a partir de esto y nosotros consideramos que estas características del terreno, del lugar, pues ha permitido de que el hato ganadero se haya desarrollado grandemente. Tenemos muchas fincas ahí, mucha ganadería, eh, son grandes cantidades de extensiones de tierras que hay ahí y que lógicamente pues las personas que se dedican a actividad, pues, esa es su base principal, esa es su base de su economía, de eso viven, de eso se desarrollan y eso ha dejado pues un reconocimiento bastante amplio en cuanto al Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Qué es el queso chontaleño? Nosotros le llamamos el queso nica. Lógicamente, la historia también indica que si en 1521 se introdujo el hato ganadero, lógicamente también esto fue introducido junto a este rubro, ¿verdad? Pero que en el transcurso de este tiempo se han venido desarrollando técnicas tradicionales y autóctonas de cada región, pero en especial se desarrolla las técnicas tradicionales que no distan de un producto inocuo, de un producto altamente competitivo con todas las características físicas, químicas y organolépticas propias de un producto lácteo, pero que esas técnicas tradicionales han sido la parte medular para poder desarrollar y poder definir este producto como un queso nica identificado, un queso que nos, nos da, nos da a reconocer, no solamente en lo interno del país, sino a nivel de otros países. Lógicamente en Estados Unidos, aunque no hay
una denominación específica para este producto, pero sí hay personas que lo exportan, hay personas que prácticamente están plagiando es- este nombre de este producto y lo empacan sin permiso de los entes reguladores, pero que se sabe de que las personas que viven en otros países pues lo ven como un producto nostálgico y lógicamente cuando uno se identifica con un producto nostálgico en otro país, uno eh, deja, ¿verdad?, su espacio y su tiempo para ir a comprarlo y poder tener lógicamente el placer de volver a saborear ese tipo de queso. Entonces, entre estas técnicas tradicionales y autóctonas que ha llevado a desarrollarse en nuestro país referente a este producto, pues podemos decir que está integrado en el queso chontaleño. ¿Ya? Hay muchas técnicas, si bien es cierto, hay una manera de cómo desarrollar este producto que ya prácticamente les aseguro que todos lo conocemos, que todos sabemos cómo se elabora un queso, pero que en el caso de nuestro país, pues hay acciones específicas que se desarrollan en el proceso para poder obtener un producto de calidad y un producto que pueda ser definido y desarrollado de manera que sea algo representativo. De hecho, el queso chontaleño es una denominación de origen que tiene Nicaragua y lógicamente pues se produce en esa región de nuestro país. Sus características las vamos a ver en el siguiente contenido, pero que podemos decir de que eh, eso enorgullece a cada nicaragüense saber de que tenemos ese trabajo que ha venido haciéndose poco a poco, que ha venido desarrollándose, que han habido personas que han dejado su espacio para poder recopilar información y poder decir y poder desarrollar este tipo de iniciativas de manera que quede plasmado en la historia y en el proceso de transformación que hay un producto o varios, porque en Nicaragua tenemos varios de denominación de origen de alimentos, pero que en este caso ya el queso chontaleño es una denominación de origen. Las investigaciones muestran, y ICA 2002 indica que la existencia de más de 1000 microempresas queseras en Chontales. Entonces significa que, como les decía anteriormente, la producción en un 85% se puede decir que la producción lechera se desarrolla en Chontales. Pero no solamente desarrollan el queso chontaleño, sino también se dedican a elaborar otros productos como queso fresco, queso seco, cuajadas, quesillos, crema, mantequilla, algunas bebidas a partir de suero, etcétera, ¿verdad? Gran parte de estos productos son procesados a partir de leche cruda, o sea, leche entera, sin transformar, sin llevar ningún nivel tecnológico, que entre el 9 y el 10% de la leche recibida es procesada en quesos maduros y frescos, y en algunos casos la leche se utiliza para el queso, y en algunos casos, cuando se pasteuriza, se agregan cultivos lácticos ya específicos para poder desarrollar el proceso de transformación de esta materia prima. Eh, el queso chontaleño tiene algunas características específicas. Se hace específicamente en bloques de 3 a 6 kilogramos. La enzima utilizada, que en este caso es la quimiosina, es específicamente extraída del cuajo de los animales, pero que también en algunas tecnologías pues se hace uso de la forma líquida, la pastilla, y en algunos casos, pues, como les decía, del cuajo natural. Eh, Hay otros procesos que se utilizan para poder ayudar a la acidificación del producto principal, y es el conservado en suero y sal común, que ese es un toque especial que le da a este producto. Los rendimientos andan entre el 5.51 a 12:1. Entre el queso chontaleño podemos encontrar diferentes tipos de productos, no solamente uno. Está el queso chontaleño ahumado,
el queso chontaleño fresco, el queso chontaleño pasteurizado, el queso crema, el queso sin pasteurizar y el queso seco. Entonces tenemos 6 productos aproximadamente que están concentrados dentro de lo que se denomina denominación de origen, valga la redundancia, ¿verdad? Ahí podemos encontrar. Y todo esto desarrollado en la parte central de Nicaragua. Podemos decir que no solamente se procesan esos productos en Chontales y en otras regiones también que se dedican a este tipo de procesos. Tenemos enrollados de mozzarella, queso semimaduro, queso ahumado, queso duro salado, queso deshidratado, etc. Y eh, donde lógicamente pues se produce el queso en Nicaragua. A través de un mapa interactivo se representan los diferentes tipos de regiones productoras de queso en Nicaragua, porque no solamente Chontales desarrolla esta actividad agrícola, sino que también lo desarrollan otros departamentos, pero con menor grado de importancia. Eh, Vamos a mostrarles el mapa interactivo que fue desarrollado por un trabajo de una empresa en Nicaragua hace unos 4 o 5 años en una presentación de una feria de queso y ahí se desarrolló, ahí se dio a conocer este tipo de información. Entonces, quizás nosotros lo vemos ahí chiquito, pequeño, pero en este mapa interactivo, pues acá se concentran, en primer lugar, los nombres de los quesos. Si nosotros vemos en la parte roja, vamos a ver qué es la producción de queso, de leche específicamente. En la parte blanca, que son los cuadritos 1, 2, 3, 4, etcétera, esa es la producción de leche de vaca. Leche de cabra, leche de vaca. Los nombres de quesos tenemos frescal, queso crema, queso ahumado, queso seco, queso ahumado, quesillo, quesillo bajo en grasa, mozzarella, mozzarella tipo italiano, parmesano, seco chontaleño, fresco, morolique, caprese, cotija, cheddar, seco mora, criollo, ahumado, ahumado puro, seco especial ahumado, artesanal, con ajos y finas hierbas, mozzarella, flor de leche, amarillo, queso tipo americano, manjar, eh, queso Gouda, estilo suizo, asadero tipo Chihuahua, queso asado, capa roja, duro blanco, semiprensado, queso con especies, queso duro viejo, queso ricota, queso con jalapeño, queso fiesta, queso morolique suave, queso en pasta de tabasco, queso crema para untar, quesillo fundido y manto de leche. En la otra parte izquierda, perdón, derecha, tenemos los productores y qué productos desarrollan cada tipo de empresa. Tenemos las empresas más significativas de procesamiento de este rubro, que está la norteña, ubicada en Ortega, la completa, Lácteos San Juan, la Cabaña, Empacadora Santa Rosa, Lácteos Camoapán, Esquimo, la Perfecta, que algunos ya no existen, Lácteos de Palmito, Capresa, Nilac, Lácteos Nicarao, que sería Benítez, Lácteos San José, Lácteos Nueva Guinea, Lácteos Las Tucas, Lácteos Las Mesas, Lácteos del Triunfo, Lácteos Las Esperanzas, que sería Guanaco, La Garnacha, la Casita, Chontalac, la Montaña S.A., Coproleche, Ríos de Leche. Y ahí se especifica cuáles son los productos que estas empresas desarrollan. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos alrededor de 45 productos desarrollados a partir de la materia prima principal y tenemos aproximadamente 25 empresas principales. Principales, no son las únicas, hay, existen otras que son a nivel artesanal y que no se incluyen acá.
pero que esas son parte, ¿verdad? De este rubro, el que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en nuestro país. En este cuadro, es un cuadro de exportaciones del sector lácteo por país de destino de entre el 2006 al 2015. O sea, es un periodo bastante amplio. Está especificado en millones de dólares. Eh, el origen de destino, lógicamente El Salvador, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Honduras. Y si nosotros miramos, El Salvador es el que más compra estos productos a nivel de país. Tenemos 36 millones de dólares, 65 en el 2009, en el 2014 92, en el 2015 103. Y por donde vamos, pues las cifras van siempre subiendo, subiendo, ¿no? Y como les decía anteriormente, pues El Salvador se destaca porque dentro de ese país, pues se desarrollan varias industrias de alimentos que utilizan estos productos como materia prima en sus formulaciones. Por ejemplo, en la elaboración de chips, en la elaboración de productos específicos, ¿verdad? De otro tipo, pero más que todo lo utilizan en la elaboración de chip o en la elaboración de chiverías, como nosotros le llamamos acá en Nicaragua, a partir de una masa de maíz, integrándole el queso para poderle dar ese sabor específico. Estamos hablando de ranchitas, estamos hablando de productos ya preformados que son específicamente para el consumidor que están entre las edades de 1 año hasta 10, 12 años específicamente. Entonces, por eso es la, la, las exportaciones a país de destino y en el caso de El Salvador es el que va a liderar casi siempre estas exportaciones en el caso de este rubro. Eh, se ha tratado de, en esta presentación, darles una idea a ustedes de cómo está en nuestro país este tipo de rubro, cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha venido dando, cuáles son las estrategias que se han venido dando a partir de que se introdujo este rubro en nuestro país y la tecnología, lógicamente, ha sido una de las partes muy importantes para el desarrollo tecnológico de estos productos. Sin la tecnología quizás estuviéramos todavía muy lejos de lo que nosotros pudiésemos brindar. Aún así, todavía hace falta mucho porque las debilidades están entre los acopios, el tipo de ordeño, los diferentes tipos de manejo integral que se le debe dar al ganado. Entonces, y lógicamente, pues a los incentivos sobre producción, a los incentivos eh, sobre los productos, al acceso también, porque mucha parte de estos lugares donde se produce, donde hay fincas ganaderas, pues el acceso es bastante difícil y eso hace que la producción se eche prácticamente a perder. Otra de las cosas también que viene afectando este rubro es el famoso golpe de leche que se da lógicamente en la entrada del invierno, donde los productores pues pegan el grito al cielo con el cambio de precio en los productos, ¿verdad? No hay un estable completo por todo el año, un espacio se cobra o se le paga al productor de una manera muy significativa, en otro momento pues los costos de compra o el precio de compra se ven bastante afectados, pero es por el golpe de leche. En ese espacio em, se pierde mucho la producción, se pierde mucho, hay demasiada demanda de producto, eh, las personas buscan cómo desarrollar otras alternativas para que su producción o para que su producto no se eche a perder. Pero también hay otra de las cosas que viene afectando este rubro y es la falta de cultura hacia la bebida
o hacia el uso de este tipo de productos. Por ejemplo, los nicaragüenses comemos más queso, cuajada, pero si nos dan un vaso de leche, preferimos otro tipo de alimento, no preferimos eso. Y entonces, esa cultura que no se ha podido desarrollar ampliamente en nuestro país, en la que a veces nos ha venido a mermar en esos momentos, que sería una de las alternativas que pudiese darse para que el productor no sienta el famoso golpe de leche. Entonces, esto es parte de la primera presentación. Si hay alguna pregunta, algún tipo de comentario, pues lo hacen saber para así nosotros poder evacuar la información en su momento. Ok, gracias y espero que el contenido haya sido de su agrado.